Ya, sí se logra ver mi pantalla, disculpen. ¿Alguien que me pueda decir? Sí, magista, se logra ver su pantalla. Muchas gracias, perfecto. Hablar acerca, el día de hoy vamos a hablar acerca del mejoramiento genético, ¿no? Del cuy. Y bueno, vamos a ver que hoy en día, ¿no? El incremento de la producción de las diferentes tipos de explotaciones de cuyes, ¿no? Han ido ampliando de manera tal que ayudan, ¿no? En lo que refiere pues a la especie pecuaria. Entonces, este aspecto puede efectuarse pues mejorando las diferentes condiciones ambientales, ¿no? Como por ejemplo también la buena alimentación que se puede dar, ¿no? Como hemos podido observar en una clase anterior acerca de la nutrición. Entonces, hay que tener en cuenta que se debe ver, ¿no? Un estricto control sanitario y un manejo adecuado. ¿Por qué? Porque de esta manera vamos a poder mejorar el genotipo, ¿ya? De los animales. Entonces, de tal manera vamos a ver que el medio en el cual se desarrollan, ¿no? Ya sea pues por una característica productiva, la cual va a interferir con lo que refiere pues el genotipo del animal y como el medio en el cual se va a desarrollar. Bien, entonces, de tal forma es que una característica no de un productor puede pues esperarse de una población, el cual se vea, ¿no? Un aspecto de selección y a la vez una heredabilidad. Bien, entonces considerando así el aspecto de la selección, ¿no? Como un aspecto de la diferencia entre el promedio de aquellos animales, ¿no? En una población que ha sido pues seleccionados. ¿Para qué? Para que de esta manera estos sean padres, ¿no? Y el promedio de la población que no ha sido seleccionada a los que debería pues empezar a pertenecer. Bien, entonces, de tal forma, ¿no? Vamos a ver que la modificación, ¿no? Específicamente del genotipo, ¿no? Vamos a ver que está... ¿Qué pasó? Ya. Vamos a ver, ¿no? En este aspecto, si el PPT está en blanco, ¿verdad? Ya, a ver, Sí, señorita, se ve blanco. ya, a ver, un segundo. No sé qué pasó. A ver. Ya, ahora sí. Perfecto. Ok.
Entonces, vamos a ver que de acuerdo a ello, ¿no? Como objetivo, ¿no? Nosotros tenemos pues el logro de mejorar genéticamente, lo cual indica que es obtener nuevas poblaciones, ¿no? Con un genotipo promedio superior, lo cual se va a lograr aumentando las frecuencias de genes, ¿no? Deseables o retribuyendo en combinaciones, ¿no? Genotípicas mucho más productivas. Bien, entonces aquí vamos a ver que de tal manera hablamos, ¿no? De una caracterización del cuy, ¿no? El cuy mejorado, donde vamos a hablar de diferentes tipos de aspectos, ¿no? Del cuy criollo, que es denominado pues generalmente al animal, ¿no? No mejorado, pero se caracteriza básicamente por el cuerpo anguloso, la cabeza triangular, orejas no tan grandes, pudiendo ser estas en algunos casos, ¿no? Erectas, muy nerviosos, de tamaño pequeño, poca masa muscular y lento crecimiento y variados tipos de colores. Bien. Entonces, de tal manera se puede ver la determinación que el cuy criollo, ¿no? Va a tener un promedio, un tamaño de camada, ¿no? Al nacimiento y vamos a ver también un determinado número de crías por parto. De tal forma que se observan, ¿no? Diversos aspectos, ¿no? En lo que refiere, pues, las características y los diferentes parámetros, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos, pues, para empezar, ¿no? Lo que refiere a definiciones, aquí tenemos que tener en cuenta que es, en primer lugar, una especie. Una especie, pues, va a ser el conjunto de individuos, ¿no? Con capacidad de reproducirse entre sí y perpetuando, ¿no? Lo que refiere al grupo. Ahora, un ecotipo, que es un conjunto de individuos diferenciados por características genotípicas, o sea, no siempre van a ser hereditarios. Ya una línea que viene a ser el conjunto de animales, ¿no? Que tienen un común, una característica, en este caso característica productiva. Ahora la raza, porque vamos a ver individuos que han sido fijados, ¿no? Con caracteres genotípicos y fenotípicos semejantes al ser explotados bajo una misma condición del ambiente. Entonces, de acuerdo a ello, ¿no? Vamos a ver, pues, que la selección por el fenotipo, ¿no? En la selección por el fenotipo vamos a hablar que se realiza, pues, de acuerdo al valor observado de un individuo que se va a usar, ¿no? Como reproductor para una siguiente generación. Entonces, este procedimiento, ¿no? Puede ser el más utilizado, pues, en la selección de cuyes. Pero básicamente vamos a ver que cuando la heredabilidad de un carácter es alta, ¿no? Aquí vamos a encontrar, pues, afectado fuertemente a lo que refiere a una acción aditiva de los genes. Entonces, la alta heredabilidad sugiere pues que el fenotipo, ¿no? Refleje intensamente el genotipo y que los individuos superiores, pues, para lo que refiere un carácter, ¿no? Vamos a ver que de este tipo va a ser pues particular, lo cual va a ayudar a lo que refiere poseer genes deseables para este carácter y deben transmitirlo pues en su descendencia. Entonces hay que tener en cuenta, ¿no? Que en este tipo de selección basada en la individualidad, ¿no? Es difícil muchas veces de distinguir en algunos casos los efectos genéticos de los ambientales. Bien, ahora cuando hablamos de lo que refiere a la genética, a la genealogía, ¿no? Vamos a utilizar básicamente lo que refiere a seleccionar animales jóvenes. ¿Para qué? Para que de tal manera, ¿no? Se utilice esta información de los padres y abuelos de los animales a seleccionar, ¿no? Para que de esta manera, pues, deba existir una información de estos. Ahora, se considera de mayor importancia, ¿no? La información de los antepasados, más que los padres o abuelos. ¿Por qué? Porque un antepasado de 3 o 4 generaciones, ¿no? Aporta un porcentaje de genes, pues muy pequeño, ¿no? Entonces no se va a ver una generación de tal manera muy marcada. Bien, entonces hay que tener en cuenta que la selección basada entre parientes, familiares,
Es un tipo de selección basada en información tomada, pues, en parientes. Acá hablamos de hermanos, medios hermanos, ¿no? Y básicamente características de rendimiento y de la calidad del canal. Bien. Cuando hablamos de una selección basada en progenie, ¿no? Este tipo pues, de selección es familiar, va a ser muy útil para lo que refiere a diferentes caracteres, ¿no? Pero aquí vamos a expresar básicamente lo que refiere al sexo y aquellas que no pueden medirse en, en un animal vivo. Bien, ahora, determinar, ¿no? Estos tipos de capacidad de combinación, ¿no? Y para caracteres poco heredables, ¿no? Ya que los individuos muchas veces pues son evaluados y el comportamiento vamos a ver de acuerdo a su descendencia. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos en el mejoramiento genético, ¿no? Aprovechamos pues en sí lo que refiere a la variabilidad genética y vamos a ver el proceso, ¿no? Cómo consiste en mezclar los cuyes con objetivo de brindar a los consumidores pues una mejor carne, ¿no? Y una calidad calidad, una carne de calidad. Ahora, en la selección, ¿no? Como había mencionado, podemos ver pues diferentes tipos de evaluaciones. Ahora aquí hablamos el fenotipo y el genotipo, ¿no? Los aspectos reproductivos y productivos. Ahora, ¿qué pasa? Que una adecuada expresión de lo que refiere a los genes, ¿no? Va a lograr pues mediante una reforma progresiva, lo cual refiere, ¿no? A una condición ambiental y a la vez de un buen manejo de sanidad, instalaciones de una buena nutrición, lo cual va a permitir pues un máximo aprovechamiento de lo que refiere a los diferentes genotipos que se van a generar. Bien, entonces aquí, por ejemplo, se puede hacer, ¿no? Lo que refiere diferentes tipos de selección. Podemos ver el tándem, podemos ver niveles de independientes de selección o por índices de selección. Entonces, el método tandem, ¿no? O de selección, pues es una característica la cual consiste en seleccionar durante una o más generaciones, ¿no? O durante un tiempo determinado un carácter hasta lograr, pues, un progreso genético determinado. Bien, ahora es importante que este método, pues, conozca, ¿no? El grado de correlación existente, ¿no? Entonces, de tal manera, ver las características a seleccionar y que los cuyes, ¿no? Tengan diferentes tipos de características que pueden perderse a seleccionar la otra, ¿no? Entonces, hablando de diferentes tipos de características. Bien, ahora debemos ver también que tengan niveles independientes de selección, ¿no? Donde los mínimos niveles sean fijados, pues, independientemente, ¿no? Para cada carácter. Y por último, debemos ver que estos índices de selección, ¿no? Son un método basado en la selección de los animales. ¿Para qué? Para varias características de importancia económica. Bien, entonces aquí vamos a ver y debemos considerar, ¿no? Diferentes características que difieren, ¿no? Los diferentes tipos de importancia económica relativa y en lo que refiere a la heredabilidad. Bien, entonces de tal manera nosotros podemos ver este aspecto. Ahora, en caso de los cuyes, ¿no? Para el consumo humano, hay que tener en cuenta que el mejoramiento genético pues está orientado a la producción de carne, ¿no? Lo cual va a depender de la selección de las características productivas como de las reproductivas. Entonces, cuando nosotros queremos, ¿no? Un proceso genético esperado, ¿qué pasa? Que depende básicamente de diferentes tipos de factores. Aquí hablamos de una exactitud de selección, intensidad de selección, de una variación genética y de un intervalo generacional. Bien, entonces, consideramos a la vez, ¿no? Características para mejorar, donde vamos a ver en primer lugar la habilidad reproductiva. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver la fertilidad, vamos a ver la fecundidad, vamos a ver la prolificidad, la mortalidad y la habilidad materna, lo cual va a depender directamente de la hembra en producción. Bien, entonces de tal manera, ¿no? Que este aumento de precisión, pues, de la selección, ¿no? Vamos a ver la exactitud de la selección y lo cual se va a ir controlando mediante el ambiente, ¿no? Manteniendo uniforme las condiciones de manejo, obteniendo más de una medida, ¿no? En caso de los diferentes tipos de características.
en cuanto a lo que refiere pues a los animales, no sé si se repiten, o aplicando diferentes tipos de factores, ¿para qué? Para corregir, ¿no? Para disminuir la variancia ambiental. Entonces, para la intensidad de selección, ¿no? Que viene a ser pues el diferencial, ¿no? De selección en unidades de desviación estándar, ¿no? Debemos pues utilizar promedio de 2 sexos, ¿no? Teniendo en cuenta que los machos seleccionados, ¿no? Sea de menor que el de las hembras, ya que el diferencial de selección sería mayor, ¿no? Y ambos pues contribuyen al igual que la siguiente generación. Bien, perfecto. Entonces, el rendimiento del canal, ¿no? Porque aquí vamos a ver que la buena masa muscular en el tren anterior como posterior, ¿no? Y la parte del lomo, la parte dorsal, pues son responsables de de una buena conformación y proporción cárnica. Bien, entonces así vamos a ver la conformación corporal. ¿Por qué? Porque los animales, ¿no? Muchas veces vamos a ver que tienen pues una parte de adelante el hocico no muy pronunciado. Estos van a ser rechazados como productores. Bien, también vamos a ver el color del pelaje. Si los animales son muy oscuros, se asocia, ¿no? A que tienen el color de una carne oscura, y lo cual no tiene una buena aceptación en el mercado. Bien, entonces de tal forma es que nosotros debemos ver estos diferentes tipos de procesos, ¿no? Y ver los diferentes criterios, ¿no? En lo que refiere también el proceso genético, ¿no? Como una unidad de tiempo para incrementar o disminuir el intervalo de generaciones y de tal manera lográndose, ¿no? Reducir la edad en lo que refiere el empadre y por consiguiente a la edad al primer parto. Bien, ahora, el peso al nacimiento y el destete. Entonces, aquí hay que ver, ¿no? Que se ha determinado, ¿no? Que a mayor peso al nacimiento y destete se puede esperar, pues, también mayores pesos posteriores, ¿no? Ahora, la ganancia diaria del peso, ¿por qué? Porque se asocia a una mejor conversión alimenticia, ¿no? A una precocidad en la velocidad del crecimiento, ¿no? Y así también el tamaño de la camada, donde se puede esperar tener animales pues de 3 a 4 crías con un buen peso. Entonces, hay que tratar, ¿no? De evitar los diferentes tipos de procesos, los cuales nos den a nosotros más número de camada, ¿no? O menos número de camada, pero las crías deben estar con buen peso. Ese es nuestro propósito. ¿Ya? Ahora, la frecuencia del celo posparto, su aprovechamiento incrementa, ¿no? La producción por año. Bien, ahora hay que ver que los animales deben, pues, probarse en ambientes menos favorables a los que posiblemente tengan que enfrentarse de acuerdo a su progenie, ¿no? ¿Por qué? Porque el ambiente tiene considerable, ¿no? Lo que refiere a un efecto sobre la expresión visible de muchas características. Ahora, el hecho de ciertas razas o la progenie, ¿no? De un reproductor, pues ¿qué va a pasar? Va a compartir mejor a un medio que a otro, ¿no? No va a constituir evidencias por lo que refiere a una interacción genotipo-ambiente, ¿no? Y va a afectar seriamente los planes genéticos. Entonces, por lo tanto, ¿no? Vamos a ver diferentes criterios de selección. Bien, ahora, hay que considerar, ¿no? Que algunos de estos caracteres que hemos mencionado deben pues seleccionarse tanto en machos como en hembras, ¿no? Y solo considerarse uno de los dos sexos. Bien, como ya había mencionado. Ahora, en cuanto a los genotipos de los cuyes, ¿no? Encontramos pues el cuy criollo, ¿no? Y los cuyes mejorados. Entonces, el criollo es un animal más pequeño, más rústico, ¿no? Y poco exigente de la calidad del alimento. Por lo tanto, se desarrolla bien bajo los diferentes tipos de condiciones, ¿no? Aquí vamos a ver el clima y la alimentación, se va a habituar, ¿no? Entonces, al criarlo técnicamente, pues va a mejorar lógicamente su producción, ¿no? Y tiene pues que ver en esto un buen comportamiento productivo al cruzarlo con líneas mejoradas, ¿no? De líneas precoces, ¿no? Ahora, el mejorado es un cuy criollo, ¿no? Sometido a un proceso de mejoramiento genético, es precoz, ¿no? Por efecto de la selección, y vamos a ver lo que en las partes andinas no se le conoce pues como el cuy peruano.
Bien, entonces, los caracteres pueden ser o no perceptibles a simple vista, pero el desempeño del cuy mejorado se muestra en el cruzamiento. ¿Por qué? Porque es una estrategia que va a beneficiar, ¿no?, la productividad de los animales con mayor proporción hasta 4 semanas de edad. Bien, entonces, de tal manera vamos a ver que el pelo, ¿no?, va a ser variado, ¿no? Acá vamos a encontrar los claros, blancos, alazán, bayo, violeta, ¿no? Y el oscuro. Bien, entonces el de pelaje compuesto son el ruano, el alazán con negro, el lobo, el amarillo con negro y el moro, el blanco con negro. Entonces estos colores van a entrar pues a dominar, ¿no?, lo que refiere este tipo de aspecto. Y también encontramos cuyes fajados, ¿no?, cuando los colores pues son por franjas de dos colores, siendo siempre una de ellas blanca. Bien. Ay, un momento, por favor, se me va a hacer un momento, por favor. A ver, chicos, les voy a ir hablando de acá, discúlpenme, se me fue la corriente en toda la zona donde yo vivo. A ver, un segundo, por favor. Ahorita vuelve otra vez a grabar, un segundito. Bueno, a ver, nos quedamos entonces en los diferentes criterios, ¿no?, donde vamos a ver que el criterio de selección, ¿no?, para los cuyes, específicamente vamos a ver los diferentes programas, ¿no?, de los cuyes, pues, para la producción cárnica, ¿ya? Y debidamente a ello vamos a ver que estos se deben orientar básicamente, ¿no?, a lo que refiere, pues, el beneficio económico o la rentabilidad del producto. Bien, entonces, de tal manera vamos a ver que para un buen reproductor debe cumplir pues diferentes aspectos, ¿no?, de cantidad, de diferentes tipos de requisitos. Dentro de ello vemos el principal, que es la precocidad, ¿no? Lograr crías cuyo peso de comercialización se obtenga pues en el menor tiempo, ¿no? Después la prolificidad, bien, donde veamos pues específicamente, ¿no?, que de tal manera, ¿no?, en la prolificidad, obtener y lograr la mayor cantidad de crías por parto, ¿no? El menor intervalo entre partos, lo cual representa pues a una mayor cantidad de partos por unidad de tiempo. Bien, entonces vamos a ver que esto muchas veces vamos a verlo ligado a lo que refiere a las hembras que presentan mayor frecuencia de celos posparto. Bien, ahora, eficientemente el uso de alimento. ¿Por qué? Porque esta característica, ¿no?, de difícil mediación muchas veces debe pues considerarse de acuerdo a lo que refiere el costo de la alimentación, lo cual va a representar un porcentaje, ¿no?, a lo que refiere a un costo alto de producción. Bien, ello de acuerdo a lo que refiere al uso del alimento, ¿no?, al eficiente uso del alimento. Ahora, obtener crías uniformes, porque de tal manera vamos a ver pues las crías rústicas y de buena conformación,
¿no? Y de presentación. Ahora, aquí vamos a ver que estas no van a tener, que van a ser, ¿no? Pieles, pero sin pigmentos. Bien, y por último, los factores de menor importancia, ¿no? De acuerdo al mercado, como por ejemplo el tipo, la coloración del pelaje, el color de los ojos y evitar efectivamente lo que refiere pues a la polidactilia. Entonces, ya sabemos, ¿no? Que efectivamente vamos a ver pues diferentes aspectos, ¿no? En los cuyes, el lobo, ruano, moro, negro, o si no de lo contrario, el blanco y el negro. Bien, entonces, de tal manera vamos a ver también los diferentes factores por los cuales, ¿no? Se ajusta a lo que refiere una selección, ¿no? Aplicable en lo que refiere a los cuyes. Vamos a ver que en estos factores, ¿no? Determinamos pues la dinámica, ¿no? De lo que hace imprescindible que el criador y el personal, ¿no? Que se ve involucrado, tengan pues específicamente el conocimiento básico, ¿no? De los diferentes tipos de herramientas genéticas. ¿Por qué? Para que así de esta manera puedan optimizar, ¿no? Las mejoras del plantel. Bien, entonces es importante el conocimiento del ambiente, ¿no? De la cría sobre el efecto de una variancia ambiental, ¿no? Del animal. ¿Por qué? Porque aquí vamos a ver, pues, efectivamente una adecuada selección de estos, ¿no? Y el ambiente incluye, pues, factores sanitarios, nutricionales, climáticos, ¿no? De tal forma que el individuo no se encuentra, vamos a encontrarlo, pues, desde su concepción. Ahora, el criador, ¿no? Lo que debe hacer, pues, es conocer la importancia de una interacción entre los diferentes factores genéticos y ambientales, ¿no? Porque esto va a considerar mucho y va a contestar a lo que refiere, pues, la selección de los diferentes animales, mejorando lo que refiere el tipo de las condiciones, ¿no? O el resultado de un mejoramiento genético en los diferentes ambientes. Bien, entonces de tal manera es que nosotros debemos considerar, ¿no? Que la superioridad, ¿no? Debido a los genes es lo único pues que se va a transmitir a la progenie. Entonces, mientras lo que refiere, ¿no? Al ambiente no se transmite de padres a hijos. Entonces, vamos a ver que de acuerdo a ello, ¿no? Se realiza pues los diferentes ajustes, ¿no? En el peso, en el tamaño de la camada, ¿no? Vamos a considerar 3 crías por camada, lo cual viene a ser referencial, ¿no? Y cada uno de estos con una referencia de peso de 109 gramos, ¿no? De tal forma que cada uno de ellos, ¿no? Van a tener diferentes efectos al nacimiento, destete y beneficios, los cuales, pues podemos ver, ¿no? Que efectivamente nos van a dar los diferentes aspectos del peso, ¿no? Y vamos a lograr, pues, animales, ¿no? Buenos genéticamente. Bien, ahora, cuando hablamos de lo que refiere la heredabilidad, ¿no? La heredabilidad o el índice de herencia, pues va a ser lo que refiere a la porción de variancia fenotípica, ¿ya? Ya estamos hablando del fenotipo, ¿no? Lo cual, pues, es debido a una herencia. Entonces, se considera en sí el parámetro genético, ¿no? De mayor importancia. ¿Por qué? Porque este va a determinar la estrategia a seguir, ¿no? En el mejoramiento de un carácter. Bien, entonces, sus valores van a variar, ¿no? Y de tal manera se pueden expresar también en diferentes tipos de porcentajes. Bien, entonces ahora, ¿qué pasa? Que en un adecuado sistema, ¿no? De selección, nosotros debemos reconocer lo que refiere a la magnitud de superioridad, ¿no? A los diferentes tipos de productores, los cuales vamos a ir transmitiendo las diferentes clases de progenie, ¿no? Y en un valor estimado mediante un índice de herencia. Bien, entonces vamos a lograr acá, ¿no? Lo que refiere pues el promedio del peso y también vamos a lograr un promedio al destete y al beneficio. Bien, entonces podemos ver, ¿no? Que los diferentes valores, tanto de heredabilidad hallados, van a poderse dar pues específicamente en lo que refieren, ¿no? Los pesos individuales por cría. Bien, cuando hablamos de repetitividad, ¿no? Vamos a ver que este índice de constancia, pues se refiere a diferentes tipos de caracteres,
¿no? Que pueden ser medios, los cuales pueden ser medidos varias veces en un mismo individuo, ¿no? Como en el caso de diferentes crías por parto. Entonces, aquí vamos a hablar también del peso de la camada, ¿no? O diferentes partos en una hembra, lo cual se va a establecer en lo que refiere a un límite superior de la heredabilidad. Ahora, en los diferentes tipos de sistemas de reproducción, ¿no? Vamos a observar también lo que refiere, pues, la consanguinidad. ¿Por qué? Porque la consanguinidad, ¿no? Es un sistema de apareamiento, ¿no? En la que los progenitores van a tener un parentesco. Bien, este parentesco va a ser mucho más cercano, ¿no? Que el promedio de la población de la que proviene. Entonces, de tal manera, vamos a ver que aquí en este aspecto, ¿no? Lo que refiere, pues, la consanguinidad, ¿no? En las primeras generaciones, ¿no? Se ve muy elevada, extinguiéndose así algunas líneas en estos aspectos, ¿no? Pero vamos a ver que lo que refiere a la gravedad de la consanguinidad se ve en lo que es, pues, la fertilidad y en la viabilidad. Bien, entonces aquí es que podemos ver la aparición de diferentes tipos de malformaciones o peculiaridades morfológicas específicamente. Bien, entonces, de tal manera, ¿no? Es que vamos a ver crías nacidas, vamos a ver crías con un bajo peso al nacimiento, o vamos a ver crías que nacen antes de las 4 semanas. No, perdón, vamos a ver que las crías, ¿no? A las 4 semanas, ¿no? Estas crías, pues no van a llegar a un peso específico, ¿no? Ahora se va a dar el incremento de peso también en estas crías, ¿no? Lo cual nos da pues un efecto de endogamia. Bien, entonces, de tal manera vamos a ver que aquí, hablando de ello, vemos también el valor híbrido, ¿no? Donde vamos a ver las manifestaciones de heterosis, lo cual es logrado pues en los híbridos obtenidos mediante lo que refiere a líneas, ¿no? Que poseen pues una capacidad de combinación genotípicamente condicionada. Bien, también vemos pues los diferentes tipos de cruces, ¿no? Y de tal manera vemos que este aspecto, ¿no? Muchas veces pues vamos a ver que los diferentes aspectos, ¿no? Los diferentes momentos de lo que refiere un mejoramiento genético, pues debe ser impulsado por efectivamente por el aspecto genético y fenotípico, lo cual pues hoy en día se ve como una herramienta, ¿no? Y un desarrollo esencial, básicos en lo que refiere a la genética, para poder ver pues los diferentes tipos de disciplinas, ¿no? Al aspecto de de una selección artificial, de un cruzamiento selectivo, ¿no? De una mutagénesis inducida, o muchas veces podemos hacer también lo que refiere, pues, poder, ¿no? Tener o identificar y utilizar estos animales, ¿no? Como a un mejor lugar donde se adapten, ¿no? Y a una mejor producción existente. Bien, entonces de tal forma es que estos van a mejorar, ¿no? Muchas veces, pues, el aspecto de la carne, ¿no? En el momento del beneficio económico de lo que refiere, pues, la explotación. Bien, entonces de tal modo es que vemos nosotros, ¿no? El desarrollo, pues, del mejoramiento genético y teniendo en cuenta, ¿no? Como un proceso de selección por diferentes parámetros productivos, ¿no? Y de tal manera, viendo este aspecto, seleccionados, ¿no? Por el fenotipo predominante para buscar diferentes tipos de distinguibilidad, ¿no? Dentro de algunos tipos de razas. Bien, entonces de tal forma es que nosotros vamos a ir observando este aspecto, ¿no? Y analizando pues los diferentes tipos de razas, ¿no? Donde vamos a ver pues como ya les había mencionado, ¿no? La raza andina, la raza Inti, la raza Perú,
¿no? Donde nos vamos a desarrollar efectivamente en lo que refiere, pues, la genética. Bien, a ver, un momento, por favor. Ya, entonces, cuando hablamos, ¿no? De los diferentes aspectos de los estudios, ¿no? Los cuales, pues, vemos las interacciones del genotipo y el ambiente. Aquí vamos a ver que los animales, pues, deben seleccionarse, ¿no? Bajo diferentes condiciones ambientales, como bien mencionado, y ver efectivamente, pues, cómo expresamos al máximo el potencial genético. Bien, entonces, vemos que en los animales, ¿no? Deben probarse, pues, diferentes tipos de ambientes, ¿no? Entonces, de manera tal de evitar, ¿no? Los diferentes tipos de errores en el planeamiento de programas, tanto sea de mejoramiento genético, los cuales pues vamos a ver que se van a dar bajo diferentes tipos de condiciones, ¿no? Y de tal manera evitar, ¿no? La precocidad, la conformación, eficiencia en convertir alimentos, ¿no? Y la alta capacidad de reproducción en las hembras. Bien, entonces de tal manera es que nosotros debemos ver, ¿no? Los diferentes puntos para poder desarrollar y viendo, ¿no? Que la raza criolla, ¿no? Son los que mejores pues convierten en lo que refiere pues mejorando también la progenie, ¿no? Ahora, las diferentes evaluaciones, ¿no? Que se realiza para el comportamiento de la progenie. ¿Qué pasa? Que mediante los diferentes tipos de cruzamientos, ¿no? Los cuyes machos de la línea Perú con hembras criollas, ¿no? Se ve pues que se da un- una, una progenie su precocidad, ¿no? Y vamos a ver que va a haber un buen cruzamiento y un buen método de mejora en el peso de los cuyes. Bien, ahora vamos a notar también que en lo que refiere el cruzamiento de las líneas Perú y la línea INTI, ¿no? Por productores de cuyes, pues se observa una buena respuesta al cuyes en su cruce, ¿no? Con cruces criollos, ¿no? Lo cual pues muestra un grado de cruzamiento donde los cuyes alcanzan un peso de comercialización a la edad temprana. Bien, ahora, cuando hablamos específicamente, ¿no? De estas razas, en el momento del destete, lógicamente vamos a hacer el destete a los 28 días, ¿no? El beneficio pues se podrá dar a las 13, 14 semanas, de tal manera pues que tengamos una buena conversión, ¿no? Del alimento dado, ¿no? Y de acuerdo a ello también vamos a ver diferentes tipos de aspectos como por ejemplo la evaluación complementaria, ¿no? Viendo los cuyes mejorados, de tal forma que vamos a ir viendo la conversión alimenticia y destacar, ¿no? Al cuy, pues por su eficiencia al convertir alimento, ¿no? El cual, pues, ayuda, ¿no? Lo que refiere, pues, un sistema de alimentación y utilizando, pues, a la vez forraje y diferentes tipos de suplementos, ¿no? Entonces, aquí estamos hablando de una alimentación mixta. Bien, entonces, de tal manera, también vamos a ver que en cuanto a la repetitividad, ¿no? Vemos pues que en este aspecto, si, si, por favor, un segundo, ahorita vuelvo a enviarles la pantalla, un segundo, por favor. Ya, entonces vamos a ver las correlaciones genéticas y fenotípicas, ¿no? Aquí hablamos pues de diferentes estudios, ¿no? Donde vemos el grado de asociación entre esos caracteres, donde se determinan correlaciones genéticas y fenotípicas, ¿no? Al peso al nacimiento, ¿no? Al destete y al peso de saca. A ver, un momento, por favor, denme un segundo.
Bien, a ver, voy a seguir, ahorita les comparto las diapositivas, ¿ya? Entonces, vamos a ver, ¿no? Que diferentes tipos de estudios relacionan pues los diferentes tipos de caracteres, ¿no? De un interés básicamente económico, porque ello nos permite definir diferentes planes de mejoramiento genético y básicamente la selección. Un segundo. Ya, ok. Entonces, de tal forma, ¿no? Vamos a ver pues que los diferentes valores o las correlaciones genéticas son pues sobreestimadas o van siendo, ¿no? De alguna manera fenotípicamente, ¿no? Mostrando pues una mayor correlación al peso de nacimiento como el peso de la saca. Ya está, a ver, otra vez. Un segundo, hijos. Ahora sí, hijos, ya retorno. Mm, Ya, un segundo. Vamos ahí.
Bien, a ver, voy a ir hablando, hijos, ya, si no se nos pasa la hora. Sí, les voy a enviar lo que refiere a las PPT, ¿ya? Bien, miren, en cuanto a lo que refiere, ¿no? La genética, específicamente nos va a ayudar a ver, pues, la investigación de las diferentes razas, ¿no? Específicamente, pues, la raza india y la raza Perú, que nos va a ayudar, nos van a dar, ¿no? Resultados estos aplicados, ¿no? Ya bajo una rentabilidad, lo cual logran pues los productores en base a una mejora, ¿no? De la productividad de crianza. Entonces, de tal manera hay que tener en cuenta, ¿no? Como consecuencia, ¿no? Bajo una aplicación de tecnología generada. Entonces, de tal manera vamos a ver, ¿no? Que el avance en lo que refiere pues la investigación en las diferentes líneas, ¿no? Marca pues un estándar, ¿no? Y busca sensibilizar a diferentes ganaderos, ¿no? Que aporten diferentes resultados, ¿no? Donde se vea pues quizás algún tipo más de investigación. Ahora, ¿qué pasa? Que la crianza de cuyes no se maneja pues específicamente con un alto, ahora sí, sí. Entonces, en la crianza de cuyes nosotros vamos a ver que se ve con un alto riesgo, muchas veces por la vía falta, ¿no? De investigación para darle sostenibilidad. Bien, entonces de tal manera es que nosotros no debemos ver pues hacia la formación de quizás de líneas sintéticas, ¿no? Donde avancemos en la investigación de postproducción, donde debemos continuar para contribuir a lo que refiere la aprobación de las diferentes normas técnicas. Bien, entonces de acuerdo a ello vemos pues el mejoramiento genético, lo cual contribuye a una innovación tecnológica. Bien, entonces en el caso de los cuyes, ¿no? Específicamente para el consumo humano, vamos a ver pues que el mejoramiento genético está orientado a la producción de carne, la cual debe haber pues diferentes tipos de selecciones, ¿no? Como las que ya había mencionado anteriormente, de acuerdo a las características productivas como reproductivas. Ahora, viendo, ¿no? La habilidad reproductiva, el rendimiento de canal, la conformación corporal, el color del pelaje, ¿no? El peso de nacimiento del destete, la ganancia de peso diario, ¿no? Entonces, de tal manera es que vamos a ver la interacción genotipo-ambiente para que, para lograr favorables aspectos, ¿no? Enfrentando así a una nueva progenie y de esta manera lograr ciertas razas o progenie, ¿no? De un productor que se comporte pues como un mejor medio, ¿no? Y que en otro. Ahora, hay que considerar, ¿no? Que algunos caracteres se deben seleccionar, tanto los machos como hembras, ¿no? Y otros solo deben ser considerados uno de estos sexos. Entonces, para mejorar, ¿no? El cuy criollo sometido pues a un proceso de mejoramiento genético, ¿no? Es precoz, ¿no? Por efecto de la selección en los diferentes países andinos, ¿no? Como por ejemplo nosotros tenemos acá el cuy peruano, ¿no? Que le llamamos el cuy peruano, donde tiene por los diferentes caracteres al momento de ser cruzado, ¿no? El desempeño mejorado, ¿no? Teniendo en cuenta lo que es la mayor proporción de la conversión de alimento y también la productividad. Ahora, de igual manera, el pelo, ¿no? Los cuyes combinados, pues se consideran cuando presentan más de dos colores y presentan, ¿no? Una forma irregular. Bien, así de tal manera, de igual forma, ¿no? La expresión es hereditaria y va a producir, ¿no? Generalmente se va a producir en poblaciones de individuos con mayor frecuencia de ojos negros. Entonces, frente a ello, respecto a los diferentes tipos de evaluaciones, ¿no? Los cuyes con ojos negros obtienen pues mayor ganancia de peso que los cuyes de ojos rojos. Entonces, las cuyes hembras, ¿no? Las madres con mayor peso después del parto, pues son responsables de camadas numerosas. Entonces, de tal manera, indica, ¿no? Que el tamaño de la camada es un factor ligado a la calidad genética de la mascota, ¿no? Del animal. Entonces, se expresa así
¿no? Cuando vemos aquí las condiciones ambientales como la nutrición, el manejo, la sanidad, ¿no? Las cuales deben ser propicias para lo que refiere al genotipo y al fenotipo. Entonces, planeamos y ejecutamos, ¿no? Diferentes programas de selección para que de tal manera veamos las correlaciones genéticas y así estas correlaciones sean pues más importantes, ¿no? En el aspecto de la genética, por lo cual debemos indicar, ¿no? La dirección seleccionar indirectamente el carácter a desarrollar. Ahora, la asociación entre el peso de nacimiento, el peso al destete y el peso, la saca, ¿no? Permite pues obtener diferentes pautas. ¿Para qué? Para poder definir, ¿no? Los diferentes planes de mejoramiento, ¿no? Y así de tal manera estos caracteres intervengan pues en un buen modelo de mejoramiento. De tal forma que se debe considerar, ¿no? Que los cuyes sean de gran importancia económica, ¿no? ¿Para qué? Para que mejore, pues, que garantice, ¿no? El mayor beneficio económico posible, la gran heredabilidad, porque debemos ver que asegure la superioridad de hijos respecto a la media de la población, ¿no? Y de acuerdo a ello, mejorar, pues, un aspecto, ¿no? La especie pecuaria, lo cual vamos a lograr aprovechando la variabilidad genética, seleccionando artificialmente y apareando adecuadamente a los individuos que componen, ¿no? Entonces, buscando de esta manera, incrementamos, pues, la eficiencia productiva, ¿no? Con el objetivo final de satisfacer las necesidades del ser humano desde un inicio, pues, de la domesticación el mejoramiento de estos animales, ¿no? La producción de cuyes. Entonces, lo cual se logra, ¿no? Con diferentes tipos de aplicaciones, las cuales, pues, vamos a ver específicamente, pues, las diferentes líneas, ¿no? Como hemos visto los diferentes cruces. Y así nosotros vemos, ¿no? Las fórmulas básicas para realizar lo que refiere a la genética, hablamos pues de F igual a G más MA. ¿Por qué? Donde la F es el exterior, la apariencia, ¿no? Hablamos del fenotipo, la G que es el interior, la herencia, cuál va a ser la heredabilidad, y ojo, hay que tener en cuenta en las diferentes camadas, en las diferentes edades, ¿no? La heredabilidad y el MA, que es el medio ambiente, porque este va a modificar, ¿no? Y va a hacer diferentes cambios rápidos y fáciles, ¿no? Y también estos van a ser, pues, muchas veces temporales, ¿no? Entonces, aquí vemos la clasificación por conformación, porque en los cuyes de tipo A vamos a ver esta imagen, ¿no? La cabeza, pues, que es redondeada, las orejas caídas, ¿no? El cuerpo profundo, el temperamento tranquilo, ¿no? Y en un tipo B vamos a ver la cabeza triangular, alargada, ¿no? Angulosa, donde sus orejas son erectas, el cuerpo es poco profundo y el temperamento es nervioso. Bien. Ahora, la clasificación por el pelaje. De igual manera, vemos el tipo 1, que es el pelo corto, lacio y pegado al cuerpo, ¿no? Y el tipo 2, que es el pelo corto, lacio y de forma en roseta, ¿no? O remolino. Y el tipo 3, que es pues el pelo largo, y el tipo 4, que es el ensortijado esponjoso. Por la coloración, de igual manera, vemos el pelaje simple y el pelaje compuesto, ¿no? Donde el pelaje simple, pues, vamos a ver que estos tienen un solo color, el blanco, el bayo, el alazán, el violeta o el negro, ¿no? Y el compuesto que viene a ser, pues, el moro, que es blanco con negro, el lobo, que es bayo con negro, y el ruano, que es el alazán y el negro, ¿no? Vemos que predominan dos colores. De tal manera también tenemos los simples, que son, pues, el albino, ¿no? El blanco, el bayo y el alazán. Bien, en este caso los compuestos, el ruano, ¿no? El lobo y el moro, para que ustedes tengan en cuenta, ¿no? Cómo es que son los diferentes tipos, los diferentes pelajes, los diferentes tipos de clasificación, para que así de tal manera, pues, se realice lo que refiere la genética, ¿no? El fenotipo, que es lo de afuera, y el genotipo, que es, pues, la heredabilidad. Bien, chicos, entonces, nuevamente me disculpo con cada uno de ustedes por los problemas técnicos. Nos estaríamos encontrando a la semana siguiente con lo que refiere a los diferentes tipos de enfermedades en los cuyes para culminar con em, con nuestro curso que refiere a cuyes, al módulo de cuyes. Bien, muchas gracias, chicos. Quizás alguien tenga alguna pregunta, por favor. ¿O todo quedó claro?
Ok, perfecto. Entonces nos estamos viendo a la próxima semana. Señorita, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Sí? Señorita, una pregunta. ¿A qué se debe, por ejemplo, a los cuyes que, bueno, no sé si será una enfermedad, lo que es el bocio, no sé si ha escuchado, o sea, cuando le trasladan de un galpón a otro galpón y lo juntas, o creo que, bueno, durante ese proceso de traslado, creo que les agarra ese tipo de enfermedad, ¿o qué será? ¿O a qué se debe? El bocio. Exacto. No sé si será una enfermedad ¿Cómo se o da no sé esta enfermedad? Porque no he escuchado la enfermedad como bocio específicamente. No sé, por ejemplo, a los cuyes le agarra así como, digamos, unos tumores así, por ejemplo, en la cara o en el cuello o algo así, ¿no? En el momento así que le trasladan de un lugar a otro. Creo que pasa mayormente en ese transcurso. De traslado. Bueno, como bocio, la verdad no lo he escuchado, pero puede ser, no estoy segura si es que estemos hablando de la misma enfermedad, porque no lo he escuchado sinceramente como bocio. Puede ser una linfadenitis, ¿no? Que esta enfermedad sí es contagiosa, vuelve a repetirse. No solo se da en el cuello, sino también se da en otros tipos de órganos, ¿no? Esto es como una metástasis, ¿ya? Donde específicamente sí se da los cuyes pues se vuelven portadores, ¿no? Y diseminadores de esta enfermedad. Por lo tanto, se van a observar, ¿no? Que los cuyes antes y después de hacer el manejo comienzan a mostrar esa sintomatología, ¿no? Donde específicamente debemos realizar, pues, limpiar la herida, ¿no? Aplicar diferentes antisépticos para que de tal forma podamos evitarlo, pero no lo he escuchado como bocio. No sé si será la misma enfermedad. Ay, ya, señorita. Bueno, no sé, a mí también me hablan así más o menos bueno, con ese nombre, ¿no? No sabía con el nombre que usted me está mencionando. Ujú, ya, perfecto. No te preocupes. De todas formas, de igual manera, voy a averiguarlo y ya para la semana entrante que vemos lo que refiere a enfermedades, ahí pondré algunas imágenes y si es que se trata de lo mismo, hablaremos un poco más. Ok, señorita, gracias. Ok. ¿Alguien más? Bien, perfecto. Muchas gracias entonces. Buenas noches. Buenas noches.